Gracias a Inri David, el documentalista que me hizo la entrevista el otro día. Muchísimas gracias. ¿Sí? Hay pedacitos más de videos que seguramente van a aparecer en algún momento. Hay postcréditos, lo quiero aclarar. Gracias a Inri David y a su equipo de producción del documentalista. Tiene más de 3.22 millones de seguidores. ¿Sí? Hasta la fecha donde recién estoy haciendo la grabación de este video ya tenía 17.000 reproducciones. Muchísimas gracias. Te invito a que lo veas. Si no viste la entrevista que me hizo el documentalista, te la dejo acá, ¿sí? En una tarjeta para que puedas ir a verla ahora, después de este video. ¿Sí? Bienvenidos a Pablo Barrera Magia acá, video número 298. El Sabbat 60 y el cambio de ciclo. Títulos. El Sabbat 60 va a ser un punto bisagra en el canal. Es el Sabbat que cierra un ciclo completo de difusión del conocimiento. Deja atrás una manera de comunicar el culto hacia la muerte en la doctrina unificada para llevarlo a otro nivel. ¿Qué significa esto? Significa que este es el momento en donde ustedes me tienen que hacer todas las preguntas que quieran en este video abajo. Bienvenidos al video número 298. En este video ustedes en la caja de comentarios me van a dejar todas las preguntas relacionadas a San la Muerte que siempre quisieron hacer y no se animaron o no tuvieron la posibilidad. Pasamos las 60 preguntas que hemos recibido de distintas redes sociales. Habrá 400 preguntas. Y de esas 400 preguntas hay por lo menos 300 que merecen ser respondidas. Pero no se pueden publicar en YouTube, porque es conocimiento mágico. Y uno no tiene por qué difundir todos sus misterios o todos sus secretos. Pero si están buenas las preguntas, son preguntas lícitas, interesantes. No son preguntas de medio término, preguntas de fondo, de operatividad mágica, del futuro de la magia, de qué relación puede tener San la Muerte con el resto de la estructura de magia ceremonial occidental, y preguntas también relacionadas a la existencia, el origen de las cosas. Es decir, Sabbat 60 va a ser el cierre de una etapa de conocimientos, de una forma de explicarle las cosas, para pasar a otra forma de explicarle las cosas. Durante todos estos años, los que vienen conmigo desde el principio siguiendo este canal saben todo el esfuerzo y de dónde comenzó y hasta dónde llegamos. La magia es mirar hacia adelante, hacia lo que viene.
a una mejor comunicación, más comprensiva de la magia para ustedes. Estos años lo que hice es darle la parte más dura de las cosas. Y si hay algo en lo que estoy convencido es que la humanidad merece desarrollar su potencial mágico, tanto como sus libertades civiles. Por eso no me van a encontrar entre los odiadores de Elon Musk. Muy por el contrario, si uno de nosotros es mejor que nosotros, levantémoslo. Está mirando hacia las estrellas. No podés ir contra esas cosas. Como nunca podría ir contra un Javier Milei. Peronista me dice, hay que hacerle una macumba a Milei para que se muera. No, querido. No te equivoques. No cometas esos errores. Porque ese hombre está poniendo el cuerpo. Puedo estar o no de acuerdo con todo lo que dice, uno es peronista, pero el tipo está parado de mano solo. Yo me saco el sombrero delante de esa gente. Entonces, boludeces no, muchachos, es vergonzoso. ¿Para qué? ¿Sí? Eso es bajo, eso va en detrimento de una buena política. El respeto irrestricto a la libertad del proyecto de vida del otro es una cosa presente en nuestra casa. Lo aclaro para que no le oscurezca a ninguno la mente y no cometan esos errores, no hagan esas cosas. Es el epílogo de una etapa de enseñar el culto a San la Muerte aquí en la Doctrina Unificada. Entonces, aprovechen este video 298 para dejarme todas las preguntas que quieran hacer. Y para aquellos de religión, ¿sí?, va a haber una disponibilidad de un documento en PDF con marca de agua, ¿sí?, para aquellos que me han hecho preguntas que saben que no puedo decirlas en público, pero que sí merecen una contestación. Y se llama 100 preguntas sobre San la Muerte. Pablo Barrera y Mariela Brites escribiendo juntos por primera vez este pequeño cuadernillo de preguntas sobre San la Muerte. En edición impresa. La mandamos por correo postal. Tiene 100 preguntas muy avanzadas sobre San la Muerte y nuestras contestaciones. En realidad es un libro prácticamente para el religioso africanista, para el espiritista, para el umbandista. Son cosas muy específicas. Tiene preguntas como, si soy hijo de Baralo de, ¿cómo cultúa San la Muerte? Si soy hija de Yemanjá, ¿cómo trabaja San la Muerte con la calunga grande? ¿Cómo aseguro mi casa si yo de cuerpo tengo Ogún Onira y me demandaron? Preguntas muy avanzadas que requieren respuestas que son muy sencillas y que siendo ustedes de otras religiones también pueden resolverlas con el santo. Es un material muy interesante, ¿sí? Se imprime bajo pedido, es una cosa artesanal. Cada persona que lo recibe a su nombre. Se manda a imprimir a nombre de la persona, así que es un cuadernillo artesanal, encuadernado en tapadura, con serigrafía, enviado por correo. Sale unos pesitos, se van a tener que juntar una moneda, pero es una obra que les va a permitir resolver muchísimos problemas. Así que el Sabbat número 60 se va a transmitir el 7 de mayo de 2022 a las 11 de la noche. 11 y cuarto de la noche, un ratito antes de la medianoche. Va a lanzar la parte número 1, dado que el programa, ¿sí?, va a estar dividido en 3. El Sabbat 60 va a tener parte 1, parte 2 y parte número 3. Cada uno con 20 preguntas. Mi nombre es Pablo Barrera y nos vemos en el próximo video. Salve San la Muerte, espíritu esquelético. Ahí quedamos, Pablo. ¿Te divertiste? Sí. A ver, sí hay muchas cosas que te quiero preguntar, pero creo que para que pongas en tu canal, que por cierto he estado viendo los Sabbat,